Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra asamblea número 829. Esta asamblea es muy importante porque con ella estamos empezando también nuestra semana de convención numismática. El día de hoy con una actividad cultural, la parte presencial dentro de la convención en vivo a partir del próximo miércoles y hasta el siguiente sábado. Sin entrar mucho detalle, empezamos con nuestra asamblea del día de hoy. Bienvenidos, buenas noches y tenemos un orden del día un poco cargado, así es de que vamos a ir un poquito rápido. Nuestro siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso de los acuerdos alcanzados en la asamblea anterior. Si ustedes lo ven a bien, este punto lo omitiríamos para darle más tiempo a nuestro expositor a dar su plática. Así es que a los socios que están presentes y no quisieran omitir este punto, ¿tienen algún comentario sobre la asamblea anterior? Les pediría por favor que en este momento hicieran algún comentario. Daré unos breves segundos para ver si alguien escribe algo. Visto que no hay comentario en contra, damos por aprobado la lectura de la asamblea anterior. Continuando con nuestro orden del día, tenemos una plática muy importante. Con esta plática, vuelvo a comentarlo, estamos inaugurando nuestra convención numismática. En este caso va a ser con la parte cultural, con la plática preparada específicamente para esta convención. Como muchos de ustedes sabrán, esta convención está conmemorando los 200 años de nuestra águila de perfil. Por este motivo, nuestro expositor del día de hoy, Ricardo de León Tallabas, preparó una plática específica para conmemorar este evento. Está titulada Bicentenario de un águila que no ha parado de volar, 1823-2023. Pero para quien no lo sepa todavía, si es que hay alguna persona que no lo sabe, ¿quién es Ricardo de León Tallabas? Déjeme comentarle algunas pequeñas palabras de lo mucho que él ha hecho en la numismática, no solamente mexicana, sino internacional. Ricardo de León Tallabas es miembro de las principales asociaciones y agrupaciones numismáticas, no solamente en México, sino en varios países de nuestro continente, entre ellos, obviamente, de nuestra Sociedad Numismática de México. Asimismo, es uno de los principales investigadores de la numismática que hay en nuestros tiempos. Ha puesto en alto el nombre de la numismática mexicana fuera de nuestras fronteras, no solamente en nuestro país, no solamente en nuestro continente, sino incluso más allá, en continentes como Europa o incluso en algunas partes de Asia. Ha escrito decenas de artículos numismáticos que han sido publicados por las principales publicaciones numismáticas, entre ellos el Boletín Numismático de la Sociedad Numismática de México. También ha escrito varios libros, entre ellos, y hace muy poco, escribió el libro de Monclova Mint. Para no enfocarnos muchísimo en este gran currículum que tiene Ricardo de León Tallabas, paro en este momento para cederle el micrófono a nuestro expositor. Ricardo, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias por aceptar esta plática. Bien, buenas noches. Muchísimas gracias por estar todos aquí presentes, unos dentro de la sociedad y otros fuera de la sociedad a través de Facebook. Y les agradezco muchísimo a todos la presencia. Te agradezco mucho la presentación. La mitad de eso hubiera sido más que necesario. Y quiero agradecerte porque con esta presentación que estoy dando es mi regreso a la Sociedad Numismática de México después de un tiempo de no estar activo, y estoy más que contento con esta esperada por mí participación dentro de la Sociedad Numismática de México, nuestra sociedad. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a entrar a la conferencia y voy a minimizarme para que no se vea mi cara. ¿Se alcanza a ver algo? Perfectamente vemos la presentación. Muy bien. El día de hoy estamos hablando sobre el bicentenario de un águila que no ha parado de volar. Esta águila, el águila de perfil, afortunada o desafortunadamente inició en el siglo XIX, y digo desafortunadamente porque su periodo de vida no fue muy grande. Vamos a ver las circunstancias que las vieron nacer y
Este precursor del águila que ahora ostentamos en nuestras monedas tiene una historia bastante particular y vamos a empezar a tratar de alguna manera de definirlo en cuanto a cómo estuvieron los hechos. Primero que nada, es muy difícil hablar de un águila porque la mayor parte de las águilas que existen no son águilas representadas por los indígenas antes de la llegada de los españoles. La mayor parte de los códices que existen iniciaron después de la conquista. Algunos de ellos, yo creo que de los más tempranos, tardaron hasta 25 años en iniciarse después de la conquista de México. Esto habla de que muchos de los detalles fueron quizás alterados por la conciencia, etcétera. De las 3 águilas que estoy mostrando aquí, 2 de los códices que aparecen son precisamente hechos después de la llegada de los españoles, y el águila inferior que se encuentra esculpida y me parece que se encuentra o en el Museo Nacional de Antropología o en el Museo del Templo Mayor, creo que es el del Templo Mayor, se alcanza a ver que esta águila sí se encuentra encima de un nopal, pero no lleva una serpiente en ella, lleva una vírgula de agua y otra vírgula de fuego, que eran los elementos más importantes dentro de la cosmogonía azteca. El águila del lado superior derecho del Códice Durán fue la que sirvió de inspiración para la medalla del sexto centenario de la fundación de la Ciudad de México. Esperemos dentro de un par de años ver cómo será la nueva representación en una medalla. Bueno, hemos visto que el águila realmente no tenía una forma muy definida. Vámonos a las monedas, porque en las monedas es donde nosotros nos defendemos mejor. La primera vez que aparece un águila en una moneda es fundida y aparece en el lugar más absolutamente increíble de nuestra geografía, en Michoacán. ¿Qué tiene que hacer un águila mexicana en Michoacán? Curiosamente, se toma este diseño por parte de la Suprema Junta en Zitácuaro, y esta Suprema Junta tiene diversos nombres, pero desde un principio adopta este emblema del águila. Se han hecho diversas teorías, que si esto era un cara a cara, que si esto era otro ave chucho, pero realmente en la cosmogonía azteca, el ave central, por haber sido el fundamento de su identidad nacional y cultural, fue el águila, sin lugar a dudas. Esta águila fundida eventualmente llegó a ser acuñada y seguía siendo un águila de frente. ¿Pero por qué de frente? Es mi opinión que la manera de diseñar este tipo de piezas es mucho más fácil hacerla con elementos grandes y sin mucho detalle, especialmente en campos grandes como una moneda de 8 reales, precisamente porque tiene una facilidad mayor de poder hacerse los elementos que individualmente la conforman. Aquí se ve perfectamente un águila sobre un nopal, arriba de un puente, y se le ha dado un sinfín de interpretaciones a esta evidencia física. Es mi opinión que aquí se representaba la llegada a la Ciudad de México más que el puente de Calderón o cualquier otra cosa, porque hay que recordar que el emblema de un águila sobre uno de los puentes y torreones y 20,000 otras cosas más se refieren a la Ciudad de México. Aquí es importante mencionar, perdón, que Hidalgo nunca habló de hacer una toma de la Ciudad de México para hacer una independencia, aun cuando hizo alguna alusión bastante oscura y relativa. Él siempre habló de ir a la expedición a la Ciudad de México y nada más. Pero ese no es nuestro tema, por eso no nos vamos a adentrar. Esta águila apareció dentro de estas piezas, dentro de esta serie, perdón, de la Suprema Junta, en diferentes piezas, en diferentes metales, no llegándose a acuñar en oro por la carencia del metal. Y en los papeles de la época, en el Archivo General de la Nación, para hacer diferencia de las monedas que estaban acuñándose en las casas de emergencia y estas que estaban acuñándose paralelamente sin ningún control por parte de ninguna autoridad virreinal, y para hacer distinción de estas dos piezas, independientemente de la calidad de plata que pudieran tener, a estas monedas se les llamaron monedas americanas, porque no llamándose un país en particular en este momento
y no buscándose una independencia real, sino hasta la aparición de Morelos, esta Suprema Junta gobernaba en favor de Fernando VII. Y aquí vemos en la moneda superior derecha que se habla de un Congreso americano, porque no había México. Hablar de mexicanos en aquella época era hablar de la gente residente en el centro del país, particularmente en la Ciudad de México, como ahora llamamos tapatíos a la gente de Guadalajara o michoacanos a la gente de aquella región. Muy bien. Teniendo ya más o menos este plan hecho, nos vamos ahora sí a lo que fue la independencia de nuestro país. Nuestra independencia fue una independencia muy sui generis, inicia con un chispazo que dio Hidalgo, y en su época, los historiadores, en la época moderna, se le llamó a este movimiento como una independencia sin plan o un plan sin independencia, porque no se hicieron ningunos artículos específicos para poder conformar este fin. Sin embargo, en la independencia que hizo Iturbide, este caballero hizo los artículos que no se hicieron en la época de Hidalgo, y esto es muy importante mencionar porque entre esos puntos el señor hablaba de nuestra primera bandera, y aquí está. Se tomó de inmediato el águila devorando a una serpiente, o en este caso a una lombriz, hecha por un caballero de apellido Guerrero, que hablaremos más tarde de él. Y esta fue nuestra primera medalla independiente como país. Nos independizamos políticamente como un imperio. Se buscaba regresar de alguna manera el imperio azteca que había desaparecido por los españoles, pero claro, bajo un cariz mucho más ilustrado. Esta águila nos va a servir mucho de modelo para cosas que vienen en un futuro. Y empezamos con los decretos. ¿Cómo funcionaron estas monedas? ¿Cómo se hacían? Bueno, primero que nada teníamos que definir qué iba a ser nuestra águila. Aquí se dice específicamente desde enero del 22, antes de que tuviéramos un emperador. Se dice que iba a ser un águila que iba a tener una corona, que iba a estar parada sobre la parte del lado izquierdo, en ese nopal, que iba a salir de la peña, etcétera, etcétera, etcétera. En esta fecha del 2 de noviembre de 1821, es muy importante mencionar que hubo otra situación. Como se sabía que no se iban a mandar estos cuños de inmediato a todas las casas de moneda, a final de 1821 se ordenó, y se dice en esta orden, pero se vuelve a mandar a todos lados el día 6 de diciembre. Y en esta orden se especifica, no se cambia en ningún motivo, se van a hacer monedas todas fechadas en 1821, como si fuera 1821, a partir de 1822, precisamente para evitarnos críticas. No tengo que decirte, si coleccionas monedas mexicanas, que esto no fue algo que se siguió mucho. El águila que se hizo en la inauguración de Iturbide en julio de 1822 se acerca y se apega precisamente a este decreto que acabamos de ver, donde el águila está parada sobre su pata izquierda y tiene una corona, nada más. Señores y señoras, fue nuestro escudo como debió aparecer en las monedas. Sin embargo, en 1822, en lugar de apegarse a lo que se había dicho de 1821 en las fechas y en las monedas, todas las piezas de 1822 fueron hechas de manera fuera de la ley al respecto de esta disposición, y encima de todo esto fueron sancionadas de una manera verbal muy fuerte, al grado de que de inmediato estas piezas dejaron de acuñarse y se regresaron a 1821. Precisamente por eso todos los coleccionistas sabemos que las piezas de Fernando VII de cualquier casa de moneda son mucho más escasas que las del 21. Y no hay del 23, precisamente por esta situación. Después llega esta circular de este caballero de apellido Soto, y lo primero que se hace es explicar que se van a abrir troqueles que va a proveer la Casa de Moneda de México a todas las casas de moneda, y que de alguna manera estos van a ser alterados para que se hagan monedas con estas disposiciones, siendo la de ellas precisamente la de que por primera vez nuestra águila iba a adornar una moneda de circulación nacional. Cabe mencionarse que las monedas que yo expliqué o mencioné o presenté en un principio fueron monedas de circulación regional y simplemente circularon en los sitios donde militarmente las permitían.
En este caso ya éramos un imperio y este imperio tenía que tener una moneda y obviamente a un emperador. Aquí vemos la primera pieza que es la de 8 reales, que fue la primera que llegó a la circulación. Y esta es la primera águila que vemos de circulación nacional. Y obviamente, pues como te has de imaginar, la gente se le echó encima con todo. Este señor Fernández de Lizardi destrozó al águila y empezó a decir que si bien Iturbide era un hombre bien parecido, lo habían puesto como un mozalbete y pelón, porque en la mayor parte de las acuñaciones de las piezas, el diseño del pelo no se ve en las primeras monedas. Esta es nuestra primera moneda de circulación nacional con un águila. Y pues como decimos en México, está muy ojona para ser paloma. Ciertamente este diseño podía haber sido mejorado. Pero en fin, hemos hablado de 1821 y de 1822 y nuestro tema central es el Bicentenario y esto sucedió en 1823. Para 1823 el diseño de las monedas de Iturbide tenía un acabado mucho más definido, de mejor detalle y más acercado a lo que se requería por parte de la legislación. El águila era otra cosa completamente distinta. Ya se veía con mayor presencia en lugar del monigote de pollo que nos habían puesto en la primera. Muy bien. Pero el problema es que cuando se habla de esta águila, todo el mundo corre con las monedas del águila de perfil. Y no te has dado cuenta de que hace 200 años aparece nuestro primer papel moneda, perdón, en México. En enero de 1823, hace 200 años, también aparece este papel moneda. Y este papel moneda tiene el sello del águila que se había descrito en enero de 1822. Este sello, esta águila, es perfectamente compatible con lo que se había hablado. Desafortunadamente, el emperador Iturbide no dura mucho tiempo en el poder y en el momento en que se hace esta situación de su derrocamiento, aparece un águila distinta. Pero vamos a ver cómo sucedió esto y dónde sucedió. Empezaron nuevamente todos los decretos habidos y por haber. Este es del 14 de abril de 1823, donde se especifica que ayer, hace 200 años, se hizo una consulta. Y tú te imaginas, el referéndum de los que acostumbra el gobierno ahora, ¿verdad? No tenían ni tiempo, ni los recursos, ni la organización para hacer un referéndum de ese tamaño. Se reunió el Congreso, se reunió a los representantes y en la Diputación se empezaron a platicar de diferentes cosas y todo el mundo votó porque se suponía en aquella época que lo que votaran los representantes de cada una de las provincias era lo que iba a suceder porque esto era acorde a lo que sus habitantes así definían. De esta manera se decidió el día de ayer, hace 200 años, cómo iba a ser nuestra águila. Pues bien, apareció la culebra finalmente, la serpiente, en nuestro emblema nacional. Y aparecieron también las dos ramas, la una de laurel y la otra de encina. Y ahí se empieza a hablar ya de otra serie de disposiciones legales, etcétera. Pero como nosotros estamos hablando del águila, es importante que chequemos esto. Y aquí se especificaba, no va a cambiar de forma, simplemente se le va a quitar la corona. Entonces, imagínate el águila que tenía Iturbide, nomás le tumbas la corona y le avientas una serpiente para que se la ponga a comer el ave, ¿verdad? Pero esto no fue lo que sucedió. Vamos a ver cuándo y dónde aparece nuestra primera águila de perfil. No fue en las monedas de plata, fue en el papel moneda. En este decreto del 11 de abril de 1823, de mañana, el día de mañana, hará 200 años, se empezaba a hablar del papel moneda. Ya te mostré cómo era el papel moneda de Iturbide. Y este papel moneda de Iturbide, el día de mañana, hace 200 años, se declaró como nulo y que se iba a parar de producir. Fíjate tú que este decreto aduce la posibilidad de que después de que el emperador hubiera sido depuesto, se seguía haciendo moneda y papel moneda en su nombre.
Era necesario estar gastando algo de alguna manera y precisamente por eso es que se continuó haciendo estas piezas para no dejar sin circulante a la gente y paralizar pagos. Si así teníamos 4 millones de pesos de deuda, imagínate sin estos circulantes moviéndose entre la gente. Muy bien, se iba a cesar los billetes de Iturbide y se iban a abrir otros, se iban a imprimir unas series en bulas papales. Este era el sello que yo te había mostrado en los primeros billetes de Iturbide, perfectamente de acuerdo con las disposiciones de entonces, la pata izquierda sobre el nopal, la corona encima del águila. Lo único que había que hacer, absoluta y exclusivamente, era tumbarle la corona y echarle la serpiente en el pico, punto. Pero eso no fue lo que sucedió. Al grabador del diseño de esta águila se le ocurrió por sí mismo hacer esta águila de 3/4 que nos es muy familiar, aunque mirando para otro lado, en las monedas hechas por Carranza en el siglo XX. Sin embargo, es la primera vez que nos aparece de perfil. Y como te comento, en nuestro primer papel moneda de las bulas ya republicanas, aparece nuestra águila de perfil sin ninguna disposición al respecto. Para saber más o menos cuántos billetes de estos se hicieron, que tienen una dimensión descomunal, y se hicieron exclusivamente para hacer un canje de la moneda del imperio a la moneda republicana, estoy mostrando dos papeles distintos, dos partes distintas. El primero, 1 de mayo del 23, donde se dice algo que yo discutía mucho con Cedrián, uno de los compañeros ilustrísimos de esta sociedad, donde él me decía, pero Ricardo, es que tú dices en tus conferencias y en los escritos que has hecho que estos fueron cédulas de pago y que no circularon. Y sí circularon. Y yo le decía, muy bien, muéstrame el decreto y hablaremos. Ya te lo mostraré en alguna ocasión porque aun cuando no tenga el decreto yo, sé que circularon por otras indagaciones que yo he hecho en otros archivos. Pues gracias a esta presentación que estoy haciéndote hoy en la noche, es que me di finalmente con el decreto, que es del 16 de mayo del 23, donde este papel moneda sí circuló entre la gente, a gran descuento, pero sí circuló. ¿Cuánto de esto se hizo? Bueno, aquí se dice que fueron 2.395.000 pesos, pero en mi opinión, esta circular que estás viendo arriba, del 12 de noviembre, habla de la primera impresión que fue la de Iturbide, más que de las bulas. Estas son las bulas en las que aparece por primera vez nuestra águila nacional de perfil. Son bulas que ya eran caducas para la época, las tenía guardadas ahí el señor arzobispo y dijo, señores, con mucho gusto se las cedo, júralo que por algún porcentaje de dinero. Después de todo, pues era cuestión divina lo que estaban aquí dialogando. Pero esto, en mi opinión, tuvo doble fin. El primero, obviamente, es el que se había hecho una especificación de un canje con las cédulas de pago de Iturbide. Pero la segunda, en México, siendo un país absoluta y contundentemente católico hasta el tuétano, como decimos los mexicanos, nadie se iba a rehusar a recibir una bula papal. ¿Quién iba a rehusarse a recibir a San Pedro y a San Pablo que aparecen ahí? Obviamente nadie. El reverso estaba en blanco y es ahí donde se imprimen nuestros primeros pesos republicanos con el águila de perfil. Aquí aparecen las 3 personas que estaban encargados de esto. Curiosamente aparece Mangino, que era el contador de la Casa de Moneda de México. Muy bien. Y seguimos con los decretos. Aquí, al momento en que empiezan a circular el papel moneda y se para la producción de Iturbide, se dan cuenta que se requiere de hacer monedas. Entonces, lo que hace la Casa de Moneda de México es continuar haciendo monedas a nombre de Iturbide con el año de 1823, por eso es que son tan abundantes, y en las casas de moneda de emergencia se les ordena que se siga haciendo moneda a nombre del soberano español Fernando VII con el año de 1821, mientras ocurre el primer diseño. Aquí estamos viendo que se habla de que a la brevedad se va a hacer de los mejores grabadores para que abran las matrices.
Y es aquí donde se acaba toda discusión con la numismática mexicana. En el artículo número 2, se habla de una palabra que todos conocemos muy bien, un anverso. En todas las monedas del planeta, el anverso es la cara donde aparece el emperador, el que quieras, gustes y mandes. Pero en este caso se dice que es donde aparece el escudo de armas. No tenemos vuelta de hoja los numismáticos mexicanos. Nuestro anverso es el lado del escudo donde aparece el águila. Y aquí se dice exactamente por qué y cómo. Muy bien. Y continuamos. El artículo que sigue, que estoy mencionando, lo vamos a partir en dos para poderlo platicar de mejor manera. Aquí se habla que todas iban a tener estas condiciones. Y para todos nosotros, los que coleccionamos monedas mexicanas, no nos es ajena esta leyenda. Primero puse el 8 reales y solamente hablo de los 8 reales porque en 1823, como ya te había dicho antes, era mucho más fácil grabar un cuño grande que un cuño pequeño. Entre paréntesis, desde la época colonial hasta que se acabaron los reales en México en 1869, aunque alguien dirá que en el 72 los hizo Álamos, pero en mi opinión fue una cuestión muy regional más que de otra cosa. Todos los grabadores y los gentes que corrían las casas de moneda se quejaban de lo mismo. La moneda pequeña es la cosa más hórrida, nos quita mucho tiempo, se produce muy poco con ella, la gente se queja de recibirla, se pierden con mucha facilidad, refiriéndose en particular a las monedas de un cuarto de real en plata, y de alguna manera esto se extrapoló a las de medio real. Las de medio real eran imposibles que no las tuviéramos. Muy bien, aquí se dice que iba a tener la pureza, 10 dineros, 20 granos. Nosotros tuvimos la pureza más grande en nuestra historia, de 11 dineros y creo que 9 granos, cuando llegaron los españoles, que es 931 milésimas o 93.1% de pureza. Nunca hemos tenido circulando una plata del 100% por diferentes motivos. Muy bien, entonces todas las monedas iban a llevar estos elementos. Continuamos, vamos a ver cuál es el otro pedazo. Y esto es importante mencionar porque si bien estamos hablando de águilas, también se conmemoran 200 años de que hicimos la otra cara. Se hablaba de un gorro. Este gorro representaba la libertad. No me voy a meter en Honduras de explicarles cómo es posible que este gorro frigio, que también se ha confundido o mezclado intermitentemente con un pileus, que es lo mismo que el gorro que tú estás viendo, pero tiene dos colas por detrás, para evitar que el sol te quemara la parte de atrás del cuello. Lo usaron los romanos y los griegos. Pero la moneda más famosa que lleva este gorro de libertad es precisamente el de Julio César de los Idus de Marzo. Una mañana fui el hombre más rico y más feliz del mundo porque tuve dos de estas en la mano, no al mismo tiempo, pero dos compañías de subastas estaban haciendo esta pieza, uno de sus ejemplares importantes en esas subastas, en Chicago, me parece, o en Filadelfia, y se vendieron por casi $500,000 cada una de estas piezas. Se llamaron de la libertad porque justamente cuando Julio César decide hacerse dictador, bajo la premisa de ¿quién soy yo para oponerme a la voluntad del pueblo?, todos los senadores se juntaron y lo acuchillaron hasta matarlo. Estas piezas fueron muy comunes en un momento dado y muy populares hasta que llega de regreso a la República y las declaran ilegales, por eso es que ahora son tan raras. Se conocen creo que 69 piezas de ellas. El gorro frigio quedó dormido por más de 1000 años, 10 siglos, hasta que vuelve a aparecer en nuestra monedación moderna a la sombra de la Revolución Francesa. Luis XVI, el último de los reyes franceses, aparecía con el reverso después de que la revolución hubiese triunfado, con un haz de varas que representa la unión de los ciudadanos y una de ellas más arriba que representaba la libertad. Fíjate muy bien cómo está esta configuración, porque es muy posible que de aquí surgieran muchos de los emblemas nacionales de lugares como Estados Unidos, nosotros, etcétera. Muy bien. De ahí, de 1791, 3 años después aparecen los Estados Unidos en sus monedas de cobre, y en ellos duraron mucho menos que en México. Nosotros tuvimos el gorro frigio
desde hace 200 años, en 1823, siendo la última moneda que lo tuviéramos en los 20 de cobre de 1974. A partir de ahí, y por primera y única vez, aparece en papel moneda en los billetes de 200 pesos, pero tienes que echarle mucho ojo para encontrarlo. Muy bien. Nosotros tomamos ese gorro frigio después de que de los Estados Unidos empezó a pasar a muchos países sudamericanos, convirtiéndose incluso en parte de su escudo nacional, como Argentina, Uruguay, etc. Este gorro frigio para nosotros debía ser, si lo pudiéramos pintar como este, de color rojo, muy rojo, para que la gente lo viera y supiera que ese esclavo que lo portaba era un hombre liberto. Ya no era necesario que caminara detrás de su amo o por enfrente de él en el ágora. Ya podían caminar lado a lado porque ambos eran hombres libres. Se ha mencionado que este gorro lo introdujo la masonería, tanto en Francia como en Estados Unidos, en México y en todas partes. Es muy posible, pero eso no le quita de ninguna manera que sea nuestro símbolo nacional. A veces no importa cómo llegues a la fiesta mientras te comas los tacos y bailes un rato en la fiesta. Muy bien. Aquí se hablaba que te iría a llevar de manera diagonal la palabra libertad. Si nosotros pudiéramos pintar nuestras monedas, así se verían, porque así es como lo decían los que escribieron las leyes. Muy bien, pero como nosotros no tenemos pintura, así es como las vemos en nuestras monedas. Muy bien. Y nos seguimos. Hablamos ahora de las monedas de oro. También se especificó desde 1823 cómo iban a ser. Se habló de que iban a estar en una varilla, que iban a tener en una mano y que iban a descansar en un libro. De estas hablaremos un poco más tarde. Y las de cobre se especificaron desde 1823, pero estas no se fueron a acuñar sino hasta marzo de 1829. Esto tiene una historia bastante particular, específica e importante de ser mencionada, pero en otra plática y no aquí. Simplemente lo estoy poniendo a manera de referencia, porque muchas veces te imaginas tú que todo fue apareciendo como nos aparecen las monedas y no necesariamente es de esa forma. Otra de las cosas que quiero comentarte es la siguiente. Aquí nada más se dicen las descripciones. El ejecutor de estas piezas, el grabador de cuño, es el que se las imaginó. Y aquí viene el punto más importante. Todo esto que te estoy mencionando ocurrió en agosto del 23. Pero aquí viene el punto más importante. Se especificó que se iba a guardar la misma pureza heredada de España en las monedas de metal fino, en las de oro y en las de plata. Y esto es muy importante porque de aquí es donde sale el peso fuerte. Se le llamó peso fuerte porque el peso feble lo utilizaron en Colombia cuando le empezaron a bajar la ley a la moneda, en Argentina y en otros lugares. Si tú te fijas, nosotros no cambiamos nuestra pureza de plata, de nuestros pesos fuertes, desde que nos independizamos en 1821, y hasta que cae el último de nuestros pesos en 1914, aunque de manera bastante particular. Pero eso ya es asunto de otra plática también. Muy bien. De aquí aparece todas las disposiciones legales de cómo iban a ser nuestras monedas. Todavía no existen nuestras monedas. Aquí hablaba precisamente este decreto de agosto del 23 de que se iban a abrir matrices por los mejores grabadores. Y créeme, no estaban mintiendo. Se fueron con todo, todos los que pudieron. Ahora te voy a hacer una muestra pequeña de algunas de estos candidatos. Se hizo un concurso porque las disposiciones, como te había explicado, estaban puestas en papel, en palabras. Queremos que aparezca esto, queremos que aparezca lo otro, queremos que lleve esta disposición, pero nadie lo había hecho ni siquiera en un boceto. Entonces, esta era la oportunidad para que todos se arrancaran con su creatividad y a ver qué podían hacer. México estaba en un proyecto de identidad una vez que había recuperado su libertad, ahora sí completamente, porque nos habíamos sacudido incluso la figura imperial que nos habíamos traído de España y que nos había durado algunos años, ni siquiera, yo creo que 2 o 1 año y medio, y con esto empezamos nuestra propia identidad. ¿Quiénes participaron?
Muchacho, el grabador mayor de la Casa de Moneda de México, Francisco Gordillo. Y pues te digo que todo mundo, quien era alguien, iba a participar en esto. Gordillo no era un improvisado ni alguien que fue puesto porque llevaba el apellido del político en turno. Este señor se ganó a sangre, fuego y azogue el estar donde estaba. Él había estado en la Casa de Moneda de Madrid, allá fue donde ingresó. Algunos empezaban en Madrid cuando tenías mucha suerte. Usualmente empezabas en Sevilla, en Granada o alguna vez en algunas de las casas de moneda más pequeñas que todavía circulaban o funcionaban haciendo moneda de cobre. Pero 8 años después, el señor ya era una de las personas importantes dentro de los talleres de grabación. Este señor, para ganar mayor oportunidad, fue enviado de Madrid a España, de Madrid, España, a la Nueva España, y se convirtió de esta manera en el grabador mayor de nuestra casa de moneda en el año del 801, en 1801. Pero él no fue el único. Oh, y si lo recuerdas, es porque hizo medallas absolutamente maravillosas. No soy yo el único quien opina que Gordillo fue el último de los grabadores españoles que se trajeron toda la herencia del buen grabado europeo a nuestras medallas. Quizás José Guerrero pudo haber tomado pálidamente algunos de estos elementos, pero Gordillo fue, en mi opinión, el último. Gil fue la cúspide, yo creo, de lo que tuvimos, pero es una opinión personal. Muy bien. Y aquí vemos en esta medalla muy tenue, pero se alcanza a ver debajo de la fecha, donde Francisco Gordillo hizo esta pieza y se le puso la MO incluso. Y de las pocas medallas que aparece la MO, en mi opinión. Muy bien. ¿Quién más aparece? Oye, si se va el jefe, también se van los dos de abajo. Habían asistentes de grabadores en la Casa de Moneda de México que dijeron, oye, pues si me das oportunidad, yo le entro. Sí, tú éntrale. Vamos a ver qué podemos hacer. De los dos, Manuel Araoz tiene un nombre más trascendental, porque este señor de apellido Araoz era español, se vino a México, creció en México, él era vasco, creo que era vasco, sí, y él hizo algunos bocetos y algunas cuestiones de bulto que mandó precisamente a la Academia de San Fernando en 1796, se expusieron con gran encomio por parte de la gente de arte en España. Se lo llevaron de México y el señor hizo carrera allá en Madrid y allá falleció, creo que por los 1840, 842, una cosa así. Muy bien. Torreblanca. Todo mundo que conocemos de historia numismática sabemos de este apellido. Los tres apellidos, el de Gordillo, el de Torreblanca y el de Guerrero, son pilares incólumes realmente de lo que fue nuestro arte en medallas y también en monedas. Torreblanca fue el que hizo precisamente el diseño de la moneda de 8 reales, de medio real, de 1 real y todas las demás que se utilizaron durante el imperio de Iturbide. Y José Guerrero fue el que había hecho nuestra primera medalla en 1821, la que tenía la lombriz. Entonces, no era gente menuda la que estuvo participando. José Guerrero debió ser maestro de la Academia de San Carlos, de las 3 nobles artes de San Carlos, como se llamó entonces. Y oye, si se fue uno de los maestros, pues ¿tú crees que el director no le iba a participar? Por supuesto que también se metió. Te digo, este no fue un concurso más, este no fue un concurso amañado, este fue un concurso donde se vino la artillería pesada del arte para tratar de confluirse en hacernos nuestro primer escudo nacional y nuestra primera moneda. Y empezaron. Aquí vino un señor que muy poco se sabe de él, Bernardo Casale, y nos dio este diseño. Este diseño, que mucha gente conoce de alguna forma, tiene un error, por eso fue descalificado como el primer lugar. Y de este error vamos a hablar en un momento más tarde. A este señor no se le dio el primer lugar por este motivo. No se ajustó al reglamento. Esta es otra de las pruebas. No te las voy a mencionar todas porque número 1 no tengo todas las imágenes y número 2 no tengo tanto tiempo.
tampoco. Esta es otra de las piezas. El águila me parece excepcionalmente maravillosa. Esta águila hubiera sido también muy bonita de haberla tenido nosotros. Se me hace muy robusta, pero muy de la época. Fíjate bien en los diseños. Todas las leyendas inician con una estrella, terminan con una estrella. La anterior, de Bernardo Casale, iniciaba con una flor, terminaba con una flor o un rosetón. Acá la leyenda empezaba con una estrella en el reverso y también terminaba con otra. El acabado es algo realmente fenomenal en estas piezas. El gorro se me hace demasiado plegado, pero quizás el señor se consiguió un sastre que le hiciera un gorro, lo puso encima de una mesa y así le apareció. Uno realmente no sabe mucho de dónde salen estas cosas. Este concurso que recibió a la crema innata del arte tuvo que llegar a un fin, y este sucedió el 10 de octubre de 1823. Se dio a un ganador, y este ganador, para darnos nuestra primera moneda, fue José Guerrero. Se le dieron 600 pesos más 900 pesos para el grabado de cuños. Era un mundo de dinero, pero un mundo de dinero. Nada más que esto suena muy bonito en papel. En la realidad, este pobre caballero, después de que ganó esos 600 pesos, tuvo que andar arañando paredes para que le fueran pagando de poquito en poquito este dinero, y el señor nunca vio 600 pesos juntos. Los 900 pesos para el grabado de cuños, de igual manera. Hasta para darle los troqueles cerrados, fue un batallar y un incesar de estos pobres gentes. Para mantenerse, como la mayor parte de nosotros sabemos, quizás tú lo ignoras, la manera como estas gentes se ganaban el pan no era mucho haciendo monedas porque cobraban por el cuño que abrían, etcétera, sino haciendo medallas religiosas, y de esta manera era como vendían estampitas, haciendo placas de grabados, etcétera, porque era lo que se vendía y la gente tenía que trabajar de algo. Son como los actores. Pues oye, tú trabajas de escena en escena, o de presentación en presentación, o de obra en obra, pero pues entre actos y eso tienes que comer y pagar rentas, etcétera. Muy bien. A Bernardo Casale se menciona como que se había ganado dinero de alguna forma, pero él negoció con la Casa de Moneda de México con que le dieran 3 pares de cuños como pago por su trabajo. Y él recibió esos 3 pares de cuños. Esto es importante porque cuando se habla de las monedas de Durango, de las que vamos a hablar después, se mencionan como algo fortuito, algo que salió casi espontáneamente, de alguna manera desconocida, y no es tan así. Tuvo toda una lógica, y la vamos a ver en un momento más. Esta fue nuestra primera moneda. Esta, para mí, es la moneda más infravaluada, subvalorada, barata que puede existir. Mira cuándo se inició en hacer. El 4 de diciembre de 1823. Se hizo por 3 semanas y media. Y eso sí se troquelaron en Navidad y en Año Nuevo. En mi opinión, esta pieza, que aparece de vez en vez y cada vez mucho más escasa, debería alcanzar precios más altos. Sin embargo, la demanda no es tal, porque como hay monedas de 1824 que llevan el mismo diseño, pues la gente no se pelea tanto por ellas. El reverso de nuestro escudo, que es el que nos toma como tema central, es uno muy conocido para nosotros. En 1823 solamente aparecen piezas de 8 reales exclusivamente de la Casa de Moneda de México. Se ordenó entonces que se abrieran matrices y se mandaran a las demás casas de moneda, justamente como se habían hecho con la cuestión de Iturbide. Sin embargo, la mayor parte de las casas de moneda pues no tuvieron ni contaron con esta disposición, porque la Casa de Moneda de México no fue lo suficientemente organizada y capaz de poder empezar a mandar matrices, sino hasta varios años después. Y así llegamos a las monedas de oro. Si las monedas de plata se hicieron el 4 de diciembre de 1823, las piezas de oro se iniciaron en su acuñación en 1823 también, pero hasta el 16 de diciembre.
se conocen prácticamente en calidad de prueba porque de haber sido esta una acuñación real, era una acuñación extraordinariamente pobre y siempre se encuentra en muy buen estado de conservación. El 16 de diciembre fue cuando empiezan los trabajos de acuñación. Este es uno de estos ejemplares. Si tienes la oportunidad de ir a la Asociación Numismática Americana, tienen no uno, sino dos ejemplares que habían sido marcados como falsos, y convencí al director del museo, Doug Mudd, para que las mandara a graduar, y las dos resultaron ser genuinas. Le dije, es que no hay manera de que las piezas que tengan ustedes son falsas, y si son falsas te las compro por oro, y soltó la carcajada. Vamos a ver algunas de las mínimas diferencias que existen entre las piezas que salieron en 1824 y estas, o las piezas que salieron en 1823. Se utilizó la misma águila para las de plata que para las de oro. En las pruebas que se hicieron, aparece con una curva extra en la serpiente. No todas las monedas de 1823 son iguales. Estas que tengan una curva extra en la serpiente se considerarían como pruebas, y lo más fácil para identificarlas es un 3 redondo. En este caso, el libro es más grande que en las emisiones posteriores, pero este libro grande también aparece en las del 24. En fin, estamos aquí para hablar de monedas que tengan el águila de perfil, no para hablar de gorros. Y aquí es donde aparece precisamente los 3 pares de cuños de Bernardo Casale. Bernardo Casale llega con los 3 pares de cuños a Durango, y él de alguna forma personal decide irse para allá porque quizás encontró que en el norte tendría mayor oportunidad de vender sus servicios y vender sus cuños y demás. De esta forma llega a la Casa de Moneda de Durango, y se conocen 3 variantes de esta pieza. No te imagines tú que hizo cada variante en cada uno de estos 3 pares de cuños, porque no es así. Te aseguro que estas variantes fueron sucedidas una detrás de la otra, y con cuños distintos, no con estos 3 pares de cuños. Muy bien, él utilizó su diseño original para hacer las monedas en Durango. Vamos a hablar primero de las del gorro, porque de esta manera puedes ver las diferencias de cómo él había hecho su pieza en prueba en 1823 y la pieza que aparece en 1824 de su propia mano. Los rayos son distintos, aun cuando tienen el mismo sabor grueso que las otras 2 casas de moneda no presentaron. Ya no pone los 2 rosetones, deja la leyenda en blanco al principio y al final. Utiliza un gorro mejor ejecutado, en mi opinión, y en lugar de poner un listón con la palabra libertad, se ajusta a la palabra en diagonal de libertad. Es mi opinión que el señor vio precisamente los diseños ganadores de José Guerrero, y al ver él cómo estaban siendo ejecutados en la Ciudad de México, los adaptó sus propios cuños para poder hacerlos en Durango. Como te das cuenta, estos son cuños locales. Y aquí vemos otra de las variantes. El gorro es más grande, hay un gorro más pequeño, hay un gorro más ancho, etcétera. La disposición de los rayos, la disposición de las letras, pues todo esto hecho era a mano. Era imposible de que no tuvieran variantes. Muy bien. Y aquí venimos con el problema. Estas monedas fueron fuertemente criticadas, más que ninguna otra. Estas piezas cesaron rápido de hacerse, incluso en Durango. ¿Pero por qué? Porque tenían un error. Precisamente por este error, que quizás le dijeron a Bernardo Casale y decidió ignorarlo, o simplemente el señor ni siquiera se enteró, y que la gente lo vio hasta que estaban circulando ya las monedas. Y este es el error que todas tienen. Se dice que la garra de la pata izquierda tenía que salir de un nopal. La garra de la pata izquierda está posada sobre el peñón, sobre el peñasco, no sobre el nopal. Aquí el nopal está saliendo en un lado y en otro. Estas piezas que tienen un error, todo el mundo las tenemos en nuestras colecciones, y muy pocos de nosotros sabíamos de esto, sino hasta de manera reciente.
Un servidor de ustedes se enteró hasta el día de ayer, gracias a que fue contactado por alguien de Durango que de manera muy casual me comentó sobre esto. Todos aprendemos de todos, gracias a Dios. Y vemos aquí las variantes, las diferencias que conocemos. En inglés se han llamado de alguna manera, yo las llamo particularmente de una forma más fácil. La que está a la defensiva, la que está agonizante y la que está muerta. Para mí así es como se ven, más que verla plegada y desafiante y cosas por el estilo. De las variantes que existen, la primera que te muestro sobre el lado izquierdo es la que concuerda con la de la prueba que Bernardo Casale presentó en la Ciudad de México. En mi opinión, esta es la primera la primera de las piezas que apareció en circulación. Después a él se le ocurrió empezar a hacerla agonizante y la última debe ser la donde aparece muerta. Esa es mi opinión, pero es basado en una evidencia interpretada por mis ojos, ¿verdad? Muy bien. 1824 es cuando ya todo el mundo empieza a darle a esto. Vimos las piezas de Bernardo Casale, cómo aparecieron en Durango en 1824. Vimos las de la Casa de Moneda de México. Ahora te presento las de 1824, que son en todo similares a las del 23. Me gusta mucho esta tipografía porque el 4 siempre aparece más grande que los primeros 3 dígitos. Dan la idea como si fueran un cuño maestro, que en realidad nunca fueron, porque nosotros no tuvimos esa capacidad, sino hasta 1832, y fue en la Casa de Moneda de Zacatecas. Si no me equivoco, y Luis no me dejará mentir, y si miento, me va a poner la precisión en el chat porque no me gusta dar una información errada. Muy bien, el reverso es como lo habíamos mencionado, existen también variantes, algún error en la leyenda, etcétera. Muy bien. Y viene la casa de moneda más rara, y por mucho, de las que acuñaron el águila de perfil. Es la Casa de Moneda de Guanajuato. Si yo te había comentado que Bernardo Casale hizo los cuños de manera local, también la Casa de Moneda de Guanajuato hizo sus cuños de manera local y se tardó todo lo que pudo esperando que de México le mandaran algo. Es mi opinión que alguna vez, que quizá le mandaron algunos punzones o incluso algún diseño o algo, y ellos lo adaptaron de alguna forma para ejecutar sus monedas. Cualquier pieza emitida en Guanajuato de águila de perfil es extraordinariamente buscada por nosotros los coleccionistas. Y si tienes suerte, como alguna vez alguien la hemos tenido, tendrás la oportunidad de conseguir un buen ejemplar cuando tienes todo el dinero del mundo ahorrado y poderte hacer de un ejemplar de esta naturaleza. Las piezas de 1824, particularmente de Guanajuato, fueron muy utilizadas y gastadas en su época y aparecen siempre en muy malas condiciones. Existen variantes de leyenda, etcétera, como esta que no tiene la S al final de la letra G en granos. Y el reverso del águila es muy similar al de la Ciudad de México. Hicieron un extraordinario trabajo. Es mi opinión que algunos de los punzones alcanzaron la Casa de Moneda de Guanajuato, mas no todos. La tipografía es un poco distinta en el lado del águila. El cuello también muestra una curvatura distinta, etcétera. Pero hicieron su esfuerzo, trataron de apegarse lo más posible a tener un águila de perfil. Esta fue la única casa de moneda que se atrevió a hacer águilas de perfil en 1825. Ninguna otra casa de moneda hizo moneda con águila de perfil, y es mi opinión que estas piezas se hicieron exclusivamente en el mes de enero de 1825, cuando alguien les paró el alto y les dijo, espérate, tienes que hacer un diseño ya republicano con una águila diferente. ¿Por qué las demás no hicieron esta águila y la Casa de Moneda de Guanajuato sí? Porque hubo un cambio importantísimo en octubre de 1824, cuando entra Guadalupe Victoria y las monedas repasan una pequeña inspección y una revisión. Y este primer tipo de águila que se había puesto como de perfil iba a sufrir un cambio. Posiblemente Guanajuato no tuvo la oportunidad de hacer rápido este cambio y precisamente
es que las llegó a hacer hasta el 24 y tienen todavía el descaro de tenerlas con sobrefecha de 25/4. Yo he visto nada más 2 ejemplares. Muy bien. ¿Alguna anomalía? ¿Qué has visto de estas piezas? Bueno, una fue hecha en Durango, la otra en Guanajuato, la otra en México. La de Durango tiene un error porque todas las piezas lo llevan. Hay algunas cuestiones en leyendas, etcétera. Sí, pero de inicio te estoy diciendo la respuesta. Solamente hay de México, de Durango y Guanajuato. ¿Qué pasó con Guadalajara y Zacatecas? Las 2 secas estaban trabajando ampliamente. ¿Por qué no hicieron monedas de águila de perfil? Se han dicho diferentes teorías a lo largo del tiempo. Y aquí están las más importantes o las que más se han repetido. Y de las 3 te puedo decir con toda certeza, no, no y definitivamente no. Nadie va a mandar su masa a la panadería de enfrente para que te la horneen y te la vendan allá. No, nadie. Ellos son casa de moneda porque tienen que producir moneda. No son fundiciones que mandan barras de metal para que se acuñen. Entonces, ¿qué pasó con Zacatecas y Guadalajara? Mucha gente ha hecho un debate tremendo sobre esto. La legislación te dice exactamente qué pasó con estas 2 casas de moneda. Porque con la legislación que estaba desde la época del ejército trigarante, es exactamente la que siguió para estas 2 casas de moneda. No se hizo cambio y se siguió acuñando con el año de 1821 y con la efigie del rey español hasta 1825. Pero ¿cómo vas a decir? Como lo estás escuchando, hay monedas de oro de 8 escudos de la Casa de Moneda de Guadalajara que están certificadas como haber sido producidas en 1824, perdóname, en 1823, y ninguna lleva el año de 1823, ninguna. Eso fue el misterio resuelto en esta plática. Bueno, te dije de un diseño, ¿qué fue lo que pasó? Cuando entra Guadalupe Victoria, como coincidencia quizás, a fines del mes de octubre se hace una revisión, se hace una reunión entre los diputados y se hace la revisión, dan algunas deposiciones el director de la Casa de Moneda de México, el jefe de Hacienda, etcétera, y empiezan a hablar de muchas cosas y se dan cuenta que el diseño puede ser mejorado. Mi opinión es que este diseño, donde aparece el gorro, fue tremendamente mejorado. Mira nada más qué belleza. Yo siento que este sí fue una mejora. Desafortunadamente, el águila de perfil fue sacada de ese nopal y fue reemplazada por un águila que todo mundo conocemos, el águila de frente. Es un águila bonita, es más fácil, mucho más sencillo de hacer y rápido el diseño que el del águila de perfil, pero siento que no tiene la hermosura ni la atracción artística que pudieron tener nuestras monedas y que tuvieron en un momento dado. Pero eso a la gente no le importaba. A ellos les interesaban gastar una moneda y esta moneda era más fácil de hacer, de mayor producción, se pueden hacer los cuños con mayor rapidez por carecer de tanto detalle. Duraban más precisamente por carecer de tanto detalle. De esta manera desapareció nuestra águila de perfil por todo el siglo XIX. Y como quedé bien aleccionado con las entrevistas, la de la Academia Numismática que hicimos con Carlos Ajo, y también en el seminario que hicimos en la Sociedad Numismática de Monterrey hace un par de años, todo el mundo me solicitaba bibliografía. No hay mejor bibliografía hasta la fecha que este libro que se llama Hook Neck, de Clyde Hubbard, que todo el mundo lo conocemos, y David O'Harrell. Estos libros, este libro en particular, no es caro. Seguramente lo verás en la convención, lo mismo que las monedas que te acabo de mencionar. Y si no vas a comprarlas porque no tienes mucho dinero, yo te sugiero que de todas maneras te des la vuelta en la convención. No tienes que llevar dinero para hacerte presente y aprender de las monedas. Todos, absolutamente todos los expositores son gente tremendamente amable que con mucho gusto te va a permitir que tengas en las manos
una moneda que es muy cara por su rareza, pero de la cual puedes aprender. La han hecho conmigo, siendo extranjero en los Estados Unidos con moneda mexicana, y me han permitido tomarle incluso fotografías para utilizarlas en mis presentaciones. Muy bien. Pero ¿cómo es que el águila de perfil, que desapareció en 1825, reapareciera con nosotros en el siglo XX? Bueno, este es un tema de otra charla que no nos incumbe ahora. Lo que nos incumbe es saber que nuestra águila apareció en 1823, nuestra águila de perfil, hace 200 años, el día de mañana en su regulación legal, y que desde entonces no ha dejado de volar hasta nuestras monedas del día de hoy. No tienes la menor idea de lo que yo te agradezco, el que me hayas permitido haberte hecho llegar algún conocimiento nuevo esta tarde, bueno, esta noche, y de no haber sido un conocimiento nuevo, refrescar un poco el que tengas. Quedo a la orden y te agradezco mucho tu amable atención. No. Ya estamos. Ricardo, muchísimas gracias por todo este recorrido que nos hiciste y que nos llevaste con este proceso de nuestro escudo que finalmente queda en monedas. Le voy a pedir en este momento a las personas que nos están escuchando que si tienen alguna duda, por favor, la empiecen a escribir. Y regreso mientras contigo, Ricardo. Entonces, muchísimas gracias. Creo que fuiste la persona atinada, la mejor elección que pudimos haber encontrado para precisamente inaugurar esta convención con este tema, el águila de perfil. Me adelanto mientras los compañeros están escribiendo, ya veo varios comentarios. Y mira, los empezamos a leer. Me gustaría si pudieras platicar un poquito sobre esta medalla precisamente con Vicente Guerrero que comparte el águila de perfil. Mira, esta es una pieza muy interesante porque fue nuestro primer esfuerzo como no tanto legal, sino subrepticio para ver la posibilidad de hacer estos pesos antes de que hiciéramos en 1823 algo ya en serio. Aun cuando se había hecho un concurso y habíamos ganado esa oportunidad, se trató de hacer una serie paralela para ver si se podía mejorar, poniendo la cara de alguien, del presidente en este caso, y empezar a cambiar con cada sexenio, tetraenio en realidad, porque duraban 4 años como los que duran en Estados Unidos, pero esta situación simplemente no voló, no funcionó. Se decidió hacer las piezas con un menor detalle, etcétera. Sin embargo, las crónicas de la época señalan a estas medallas como haber circulado y les llamaron los pesos de Guerrero. Esta pieza fue una moneda de circulación intentada como medalla a manera de las monedas conmemorativas que realmente las vemos como medallas que se hicieron durante la colonia, que llevaban un valor de 2 reales, 4 reales, 8 reales, etcétera, y que circularon ampliamente entre las personas, el público. Esa es la respuesta breve que puedo darte. Gracias, Ricardo. Hay muchísimos saludos. Ahorita nos adentramos a los saludos, no solamente de nuestro país, sino también de varios compañeros de otros países. Pero antes de entrar a estos saludos, me gustaría no dos precisiones, sino 2 comentarios que nos está haciendo el doctor Luis Gómez Gulchner a propósito de cuando lo estuviste mencionando. El primero de ellos, que estoy aquí visualizando, indica que varios de los troqueles que grabó Guerrero no le fueron pagados, argumentando las autoridades que él entregó más troqueles de los solicitados. Y como un segundo comentario, Bernardo Casale, después de estar en 1824 en Durango, marchó a Zacatecas para abrir los troqueles de los primeros 8 reales republicanos en 1825. Lamentablemente, un par de años después, falleció en esa ciudad cuando ostentaba el cargo de grabador mayor, de grabador principal, siendo que su viuda solicitó una pensión por esta razón, la cual el Congreso de Zacatecas finalmente le concedió. Finalmente indica, bravo, excelente ponencia, estimado Ricardo, muchas felicidades. Oye, muchísimas gracias, qué bárbaro, ese dato no lo conocía. Uno piensa cuando un expositor da un tema que es el erudito máximo, uno viene a exponer lo que conoce, esperando que algún pedazo que le falte en el rompecabezas, alguien nos haga el favor de llenarlo. Excelente comentario, muchísimas gracias por enriquecer mi conocimiento. Genial.
Hay otro comentario del doctor, pero vamos en forma ascendente. Ángeles Ricardo, muchísimas felicidades por tu excelente conferencia. Manuel Galán, muchísimas felicidades por la magnífica plática que nos has regalado. Isaías Hernández, excelente charla. Muchas gracias por compartir tan enriquecedor conocimiento. Y nuevamente el doctor Luis Gómez Buchner. Ricardo, ¿sabes del conflicto entre Gordillo y Guerrero? El primero era el grabador principal, el segundo en ese momento era el tercer grabador de la seca. Tuvieron conflictos como en un momento dado. A mí me agrada, qué buena pregunta me hace Luis. Este tipo de conflictos siempre fueron muy grandes, muy explosivos y de muchos papeles, porque eran dos primas donas peleándose entre ellas, me explico. Entonces, mientras Gordillo era el grabador principal y el señor decía, yo soy el que dicta aquí las cosas, José Guerrero le decía a Gordillo, tu técnica es muy buena, pero haces demasiadas cosas que no debes hacer. Para grabar un cuño se puede hacer de una manera más simple. Gordillo se basaba mucho en la disciplina. Primero se tiene que grabar, por ejemplo, el exergo, después grabar las cosas en medio, y Guerrero no lo hacía de esa manera. Pero esa es una cuestión muy mínima en comparación de lo que ellos tuvieron de conflicto. Tuvieron conflicto de muchas maneras, por cuestión de pagos, por cuestión de darles mejores materiales y más rápido a uno que a otro, por la oportunidad de permitírsele instrumentos incluso de grabación más rápido y de manera más de mayor facilidad a uno que a otro, que uno estaba utilizándolos y el otro no, que si se tenía mayor preferencia por uno que por el otro en un momento dado por parte del gobierno, etcétera. Hasta allá es el conocimiento que tengo yo. Quizás Luis tenga alguna otra cosa que poder agregar, y me encantaría porque a lo mejor el señor empieza con algún juicio o alguna querella o alguna pensión, y es ahí donde te enteras de un montón de cosas, porque cuando hay alguna cuestión legal es cuando aparecen todos los detalles que nos sirven a nosotros. Gracias, Ricardo, y seguramente lo debe tener. A ver si ahorita nos comparte algo el doctor. Y mientras continúo, Víctor Hugo, te mando un saludo desde Zacatecas. Excelente explicación. Como siempre, magno presentar estos temas de la numismática mexicana por parte de Ricardo León Tallabas. Enhorabuena. Muchos saludos de muchos lugares. No los voy a comentar todos por el tiempo que tenemos. Excelente charla. Muchas gracias por compartir enriquecedor conocimiento. Vaya manera de presentar esta excelente ponencia, cubrir de manera tan contundente el tema, la claridad de la información, el uso del lenguaje tan amigable de entender. Mis respetos y muchas felicidades por esta presentación. Te lo menciona Jaime Mena. Gracias, Jaime. El doctor, contestando al último comentario que mencionaste, muchas gracias por tu mala respuesta. Pareciera que se trataba más de un conflicto académico en primera instancia, después algo personal. Voy a continuar con algunos comentarios y preguntas que tenemos en Facebook. Esmoy Jiménez, buenas tardes a Ricardo de León Tallabas de parte de la Sociedad Numismática de Sonora. Como siempre, mucho éxito en tus conferencias por parte de Alfonso Silva. Ricardo Victoria León, saludos desde Toluca. Tema muy interesante. Gaspar Luis, saludos desde La Paz por parte de Elmer Tarazón. Saludos desde Huixquilucan de Guillermo Owens. Saludos desde Toluca también de Gaspar Luis. Carlos Arriaga, entiendo que en Centroamérica también circularon estas monedas de Iturbide. En efecto, las monedas de Iturbide circularon, pero muy poco porque la plata siempre se quedó, y sobre todo la buena plata se quedó en México. Se les mandaron siempre las cédulas de pago, y el resello que aparece en esas piezas es de León de Nicaragua, no de León, Guanajuato, como mucha gente ha supuesto. Estas piezas fue una partida de 10,000 pesos que se le mandó precisamente al ejército de Filisola para que pagara a sus tropas, y ellos las dejaron por allá, y el gobierno fue que las tuvo que sellar porque no llevaban una numeración, las dejaron abiertas, y para no tener problema con el gobierno de México con el que estaban entrando es que se sellaron. Esa es la realidad de las cosas. Gracias, interesante dato. Alex Pérez, saludos a todos y todas desde Chile. David Moscoso, saludos desde Cajamarca, Perú. Adrián González, excelente conferencia. Muchas felicidades, Ricardo. Posteriormente hace otra pregunta, pero ahorita la encontramos.
Eh, Jonathan Moscoso, sobre las monedas con el gorro fijo, transmiten un marcado mensaje de libertad ante el régimen español. Saludos desde Toluca. Gracias a todos saludos a todos, gracias por las clases magistrales. Mucho nos sirven a los ignorantes de las monedas. Todos estamos aprendiendo, Pavel. Comparto tu comentario. Todos aprendemos de todos, amigo. Todos aprendemos de todos. Aquí está la pregunta de nuestro compañero Adrián González. Del libro de Hucknecht y su adendum de Clyde Hubbard y David O'Harrow, ¿llevas algún registro de variedades de las monedas del águila de perfil que no fueron catalogados por ellos? Muy buena pregunta. Excelente pregunta y te contesto. No soy variedólogo. Es muy difícil que yo encuentre una cuestión de variante. A mí me ha tocado encontrar algunas piezas con variantes, ciertamente, que inmediatamente doy a conocer, pero una de ellas es muy obvia, como la variante de el 8 Reales de San Luis Potosí con estilo del 27, sin la sobrefecha, y en el 1917 las monedas de 5 centavos, que unas son más abiertas que otras, pero no me meto en esas, es cuestión fortuita más que otra cosa que yo doy con eso. Contestándote rápidamente, no lo llevo, perdóname. Ok, perfecto. Muchas gracias. Carlos Hernández Moreno. Es conocido que la posición del águila marca quién gobernaba en ese momento, según la posición de la cabeza. Del lado derecho, gobierno conservador; águila del lado izquierdo, gobierno liberal, de acuerdo a la Constitución de 1824, y así tendría cambio en el futuro según el tipo de gobierno. ¿Tu opinión, ¿Me permite? Ricardo? No, eso no existe, eso no es cierto. Todas las monedas de todos lados siempre miraron para el mismo lado, a excepción de una prueba que se me ocurre, que es el centavo de 1862. El águila está mirando para el otro lado. No, la única variación que se hizo en el águila, en la cara del águila, no fue en la estructura del ave, sino en la leyenda. En lugar de decir estado, que denotaba un gobierno republicano liberal, decía departamento, que lo denotaba como conservador. Zacatecas y Guadalajara son los mejores ejemplos. Estado libre y soberano de Jalisco, departamento de Jalisco. Estado libre y federado y soberano, libre y federado de Zacatecas, departamento de Zacatecas. Es el único cambio que se hizo en todas las monedas por el gobierno. No hay tal de mover la cabeza de la isla. Muchas gracias. Enrique Suárez. Excelente, Ricardo. Muchas gracias y gracias a la Sonomex por la organización de esta interesante plática. Gracias, gracias. Ricardo Victoria León, hay una medalla que no he conseguido que se denomina el peso fuerte de Victoria, donde aparece su perfil y el águila. ¿Dónde se encontrará? Ricardo, si me lo permites, ahorita precisamente creo que va a haber una en subasta, la siguiente en esta convención, si mal no lo recuerdo, pero Ricardo, si tú sabes de alguna de estas piezas rarísimas en venta. No, en venta es imposible. No hay venta directa de estas piezas. Quien los tiene no los quiere soltar y cuando las sueltan es en subasta precisamente por este motivo. En la Asociación Numismática Americana me ha tocado jugar con uno que tienen ahí en un estado de casi sin circular. Son piezas verdaderamente hermosas. Pero no sé de esta pieza. No tengo idea siquiera si existe en el Museo Numismático Nacional. Con eso te digo todo. Son piezas muy raras. No recuerdo haberla visto, posiblemente la puedan tener. Hay muchísimos comentarios, lamentablemente no voy a poder leer todos. ¿En qué material estaban hechos los cuños? La siderúrgica en aquellas fechas no era muy común. Mira, los cuños es muy sencillo, todos estaban hechos en acero toledano y se hicieron desde el siglo XVI. Es decir, se calentaban los cuños para poderlos grabar, se ponían los punzones, tac, 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 luego se volvían a calentar y al principio se enfriaban rápido y de esta manera los dejaban suaves. Se grababan, se volvían a calentar y se dejaban enfriar paulatinamente y así se endurecían y se cerraban los cuños. Se reciclaba mucho el material hasta que ya se resultaba quebradizo y no se podía utilizar más. Muchos de los cuños no existen precisamente porque en México no hay acero, no hay metal de acero, se tuvieron que reciclar y reciclar y reciclar hasta que ya no se pudieron hacer más con eso.
Gracias, muchísimas gracias por este dato. La última pregunta por cuestiones de tiempo, Claudio Contreras Cop. Extraordinaria exposición, muchas gracias. Se supone que el águila real, emblema de nuestra bandera, en esa época no se distribuía en la cuenca del Anáhuac. ¿Qué tan posible es que el caracara, un águila de menor tamaño y no tan imperial, haya sido la que se observó sobre el nopal? Excelente la pregunta. Tu pregunta te la respondo con otra. ¿Y por qué habría de ser un águila real que estuviera precisamente ahí? Los aztecas estuvieron en una peregrinación impresionante por muchos años y estuvieron por todo el Valle de México. Se quedaron incluso a vivir en en la loma, en el Cerro de Chapultepec. ¿Por qué tenían que escoger un águila precisamente de ahí? Tú estás tomando un mito como si fuera algo real. Y en el momento de tomar un mito como algo real, se cometen dos errores. El primero, creer que un mito es realidad y la otra, que una realidad es un mito. Entonces, en mi opinión, en este caso, se trata de un águila porque así lo ponen en los códices mexicanos, refiriéndome en este punto a los aztecas. Y con un punto te voy a dar la respuesta que buscas utilizando la evidencia. Yo no he sabido que en el Templo Mayor existieran los soldados cara a cara, los caballeros cara a cara que enfrentaran a cualquier embate. Siempre fueron los caballeros águila. No he sabido yo tampoco que encontraran en ninguna de las pirámides emblemas de cara a caras, sino de águilas. Tampoco he sabido yo que ninguna de las ofrendas del Templo Mayor se hayan encontrado esqueletos de cara a cara, sino de águilas. La evidencia misma te está diciendo que es imposible que haya sido cara a cara, por mucho que gente norteamericana haya tratado de intervenir de esta manera. Es mi opinión como mexicano que esto no fue posible. Esa es mi interpretación de los hechos. Ricardo, ahora sí la última pregunta, y esta la voy a hacer porque lo está comentando la primera persona que se conectó a esta plática, el doctor Sánchez Smith. Excelente presentación e investigación, Ricardo. Felicidades. En la prueba de Casasola me parece que el águila está sobre nopal, pero parece roca. ¿Podrías comentar algo al respecto? Perdóname, ¿me puedes leer la pregunta otra vez? Él indica que en la prueba de Casasola parece que el águila está sobre un nopal, pero parece una roca. Si podrías comentar algo sobre este diseño, si tienes algún dato. Desconozco la prueba de Casasola de la que estás tú mencionando, pero lo que sí te puedo decir es que independientemente de lo que un boceto pudiera decir, lo que sí te puedo decir es que nadie va en contra de la ley. La ley era muy precisa al momento de especificar cómo eran el escudo nacional. Y prueba de esto es la queja que existe en el Archivo General de la Nación sobre las monedas de Durango en particular, precisamente porque son las únicas en que la pata se monta sobre un peñasco. Parece que se refiere a la moneda de Bernardo Casale, no de Casasola. Que si existe perdóname, me repites la pregunta, pero ahora con el nombre Sí, de Casale. sí, debe de ser exactamente esto, seguramente tema del corrector, Sí, porque sí, es en la prueba, literalmente dice en la prueba de Casasola, pero exacto. definitivamente ha de haber sido ahí un tema de corrección. Entonces, en la prueba de Casale venía como un peñasco. En efecto, el Sí. señor no lo cambió. El señor no cambió ese error. Si no se dio cuenta, quiso poner su marca y si se dio cuenta, pues desafortunadamente así aparece desde su prueba hasta las del 24. Pero fueron las únicas de las tres piezas que se hicieron, de las tres casas de moneda, fueron las únicas quejas que se dieron con las de la Casa de Moneda Durango. Bien. Ricardo, muchísimas gracias. Y mientras, Fernando, te pediría de favor si puedes proyectar el reconocimiento que tenemos preparado para Ricardo. Y mientras esto pasa, Ricardo, en verdad, muchísimas gracias por esta conferencia, por haber vertido tanto conocimiento, investigación y tiempo para dar esta presentación. Estamos muy orgullosos y contentos de tenerte dentro de nuestras filas, no solamente en la Sociedad Numismática de México, sino en la numismática mexicana. Gracias y procedo a leer el siguiente reconocimiento. La Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Ricardo de León Tallabas por su destacada participación en la Asamblea número 829, celebrada el 10 de abril del 2023, con la ponencia Bicentenario del Águila que no ha parado de volar, 1823-2023, al centro del escudo de la Sociedad Numismática de México, firman Pablo Casas Rábago como secretario, Siddhartha Sánchez Murillo como presidente.
Ricardo, pues te cedo este momento para algunas palabras, últimas palabras que quisieras compartir. Quiero agradecer profundamente a la Sociedad Numismática de México que me haya dado la oportunidad de poder regresar a ser activo en esta administración con un tema tan importante para nosotros como es un bicentenario de esta naturaleza. Gracias, Irata, por la amabilísima invitación que me hiciste, y no sabes la felicidad que me doy, que me da el estar aquí, y de una vez te advierto, va a ser difícil que se deshagan de mí otra vez. Aquí quedo a No, la gracias. hora. Gracias, todos colaboramos y todos hacemos y contribuimos de una u otra manera para hacer esta comunidad muchísimo más grande y fuerte. Gracias, Ricardo.